Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a tratar el tema del Fusarium oxysporium raza 4 tropical en bananos. Sean ustedes bienvenidos. Recientemente en la República Bolivariana de Venezuela fue detectada oficialmente la presencia del Fusarium raza 4 tropical en bananos. Ya había sido reportada en la península de La Guajira, en la República de Colombia y en la región de Piura, en la República del Perú. De hecho, se activó la emergencia fitosanitaria en toda la República de Venezuela y se dictaron una serie de medidas legales que son de obligatorio cumplimiento, que definen las cosas que se deben hacer. Ahora, el control legal, que es una de las estrategias para controlar el Fusarium, se centran básicamente en prevenir la diseminación de la enfermedad. Está tratando básicamente el tema de los patógenos, de la distribución del hongo, de la raza 4. Hay que entender que el Fusarium es un hongo que se encuentra ampliamente distribuido en todo el mundo. De hecho, hay Fusarium buenos y Fusarium malos. Hay Fusarium que cumplen papeles muy favorables en la naturaleza y hay Fusarium que causan grandes y temibles enfermedades en los cultivos. Normalmente nosotros a los agrónomos nos enseñan a ver al Fusarium como un ente negativo para la agricultura. No necesariamente es el caso, pero esta raza 4 del Fusarium, raza 4 tropical del Fusarium, sí crea un daño importante en los bananos. Básicamente porque antes las variedades que existían eran susceptibles al Fusarium raza 1, que era el más común. Después apareció el Fusarium raza 2. Y eso creó grandes problemas en los cultivos de banano hasta que se descubrieron unas técnicas que produjeron unas variedades resistentes. Y ahí es donde surgió el banano Cavendish. Ese banano Cavendish está sembrado a lo ancho y largo de todas las principales zonas bananeras del mundo. Y es el sustento de la gran industria de comercio internacional del banano, donde Ecuador es el principal exponente mundial, el principal exportador es Ecuador. Ahora, aquí en Venezuela, el banano, si bien hubieron algunos intentos de exportación, realmente no llegamos a consolidarnos como exportadores de banano. Sin embargo, se creó una gran industria del banano que tenían la filosofía de estas empresas que vinieron a exportar banano en todo lo que es el lado sureste del lago de Valencia, del lago de Maracaibo, perdón. También en la zona central del país, en todo lo que son los estados Aragua y Carabobo, en las riberas del lago, en este caso sí, el lago de Valencia, también hay otra gran industria productora de bananos que básicamente distribuye a las principales ciudades del centro del país. Entonces, ¿qué sucede? Esa enfermedad fue detectada en los estados Aragua y Carabobo y en el estado Cojedes. Esos son los estados que se encuentran en mayor estado de emergencia, pero hay alerta fitosanitaria en todo el país para evitar que los bananos avancen de un sitio a otro. Los bananos no, la enfermedad, el hongo. Este hongo, a pesar de que existen todas estas medidas fitosanitarias, realmente es muy difícil de contener. Él tiene dos estructuras reproductivas. Tiene una cosa llamada conidias y otra cosa llamada clamidosporas. Ambos son tipos de esporas. Las clamidosporas son unas estructuras de resistencia que son capaces de aguantar las malas condiciones climáticas, ambientales, etc. y afectan y pueden, cuando llegan a las condiciones adecuadas, germinar y desarrollarse como si nada. El polvo que tiene el aire está cargado
de esporas de distintos tipos de hongo. Y probablemente también tengan esporas de Fusarium. Con toda seguridad, de repente de los Fusarium buenos o de los Fusarium raza 1 o 2 que ya están superados genéticamente en el caso del cultivo del banano y el cultivo del tomate. Y hay varios cultivos donde ya hay resistencia a estos tipos de Fusarium. Sencillamente en el polvo, en el aire están esas esporas. Es muy difícil de contener. Ahora, si ya llegó a una zona del país que avance por distintos métodos de propagación, fácilmente puede cubrir todo el aire, porque toda la zona pues se transporta por el aire, en forma de esporas, en forma de polvo. Sin embargo, las medidas sanitarias que están tomando a nivel legal son para evitar que se trasladen a través de la tierra. La tierra que se adhiere a los zapatos de los obreros, la tierra que se adhiere a los cauchos, a las ruedas de los tractores, la tierra que se adhiere a las ruedas de los camiones que se encargan de hacer la comercialización. Les voy a poner un escenario y les voy a hablar ahorita del mercado mayorista de Valencia. Allí llegan camiones de distintas partes del país, de todas partes del país llegan camiones y se estacionan a vender su mercancía. Venden su cosecha y luego regresan otra vez a cargar mercancía en distintas partes del país. ¿Qué probabilidades hay que en el sitio donde estuvo estacionado un camión que traía bananos de un sitio contaminado sea el sitio donde se estacione un camión que va hacia un sitio donde no está contaminado? Eso es un escenario probable. Se habla, por ejemplo, del uso de pediluvios al momento de la entrada y la salida de las fincas y haciendas que cultivan banano. Sin embargo, nada quita que el camión, antes de entrar en la hacienda, por caminos de tierra o caminos asfaltados, deje tierra que trae de otro sitio y luego la lluvia y el viento se encarguen de meterla. Las probabilidades son bajas, pero es factible. Indudablemente, esta técnica del pediluvio ayuda. Se habla de que el camionero se baje del camión y lave los pies, pero no hablamos de la esterilla donde él apoya los pies en el camión, ni tampoco estamos hablando del volante, los asientos que también recogen polvo del camino de los distintos sitios por donde va transitando. O sea, habría que lavarle absolutamente todo el vehículo para tener una medida efectiva de control, cosas que son extremadamente difíciles de hacer. Todo esto lo menciono porque el hecho de que ya esté presente el Fusarium raza 4 en Venezuela no significa que en sus fincas, a pesar de que todavía no esté decretado, exista la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad. Vamos a tomar todas estas medidas que los gobiernos están definiendo para el control del Fusarium, pero vamos a conocer todas aquellas otras medidas que podemos tomar para evitar crear las condiciones para que el Fusarium se desarrolle. Para eso me voy a apoyar en un escrito que lo estoy bajando de una página que se llama cielo.org. En este caso cielo.org.co porque es de Colombia. Que está escrita por Silvia Patricia López Zapata y Jairo Castaño Zapata. Que dice: manejo integrado del mal de Panamá, una revisión. Y es una revisión de literatura que hicieron. Esta revista Cielo es una revista altamente reputada, con mucha reputación a nivel mundial por sus trabajos científicos. Y entonces tiene un valor científico importante la información que aquí se presenta. Y me apoyo en ello para que no sea solo mi opinión, sino que también esté sustentada en bases científicas, lo que les voy a explicar en este momento. Dado que, como está muy vivo el tema del Fusarium en Venezuela, puede decirse que estoy tomando una posición en contra de las medidas que se están tomando. Y no diría que la palabra es en contra, la palabra es complementarias, porque debemos tomar en cuenta todas estas cosas. Entonces, aquí se citan distintas técnicas, ¿verdad? Se habla que el control de los patógenos habitantes del suelo es complejo, más aún cuando producen estructuras de resistencia, como sucede con el Fusarium, ¿verdad?
Y dentro de las medidas de control, hablan del control legal, el cual ya les he mencionado algunas de las cosas que están incluidas en las técnicas de control. La técnica de la resistencia, que fue como se resolvió en definitiva el problema del Fusarium raza 1 y 2, ¿verdad? Pero que no se ha hecho el trabajo todavía con la raza 4, no se han logrado resultados. Luego entonces hay un tema que para mí es básico, que es el que quiero hacer mucho peso, que se trata del control cultural. El control cultural es crear las diversas condiciones para evitar que el Fusarium se desarrolle y que se exprese. Porque puede que nos caigan esas esporas del cielo en forma de polvo, pero si nosotros no tenemos las condiciones adecuadas para que se desarrolle el Fusarium no se va a desarrollar. Esas son las medidas que nosotros efectivamente debemos tomar dentro de nuestras fincas para evitar que el Fusarium efectivamente nos llegue. ¿Ok? Y entonces voy a citar algunas de las que mencionan aquí y voy a agregar algunas que a mi parecer serían un complemento. Uno es la rotación de cultivo. Y yo a la rotación de cultivo le agregaría el tema del monocultivo. ¿Ok? El monocultivo es la forma en que industrialmente se produce la agricultura en países como los nuestros y a nivel mundial. Fue un resultado que se masificó incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, cuando nosotros sembramos maíz, es maíz. Cuando sembramos sorgo, es sorgo. Cuando sembramos banano, es banano. Tanto cuando sembramos papa, somos paperos. Tanto que nos llegamos incluso a identificar, no, yo soy un papero, yo soy un cultivador de banano, yo soy un cultivador de maíz. Tendemos a sembrar única y exclusivamente un cultivo. Cuando nosotros sembramos solo un cultivo, estamos aglutinando en un solo sitio una sola especie y cualquier cosa que llegue, que se coma a esa especie, va a conseguir mucha comida, mucha comida y va a crecer a sus anchas. Que puede ser el caso del Fusarium raza 4, puede ser el caso de la Ralstonia, puede ser el caso del Sclerotium, puede ser el caso del Mythosporium, ¿ok? Puede ser cualquier problema, puede ser el caso de los nemátodos. Pero básicamente al haber tantos bananos juntos, se aumenta la probabilidad que se desarrolle la enfermedad. Otra cosa que hemos hecho es aumentar la densidad de siembra. Hemos colocado las plantas lo más junto posible. Hay una tesis que dice que mientras más alta la densidad de siembra, más alta la productividad. En el caso del maíz ya estamos llegando a 140.000 plantas por hectárea. Incluso hay gente que ha sembrado 200.000 plantas por hectárea de maíz. En el caso de los bananos estamos por 2.000, 2.200 ahorita en estos momentos, pero la idea es buscar formas para subir la densidad de siembra. Mientras las plantas estén más juntas, la probabilidad de que se contagien unas con otras con el Fusarium son mayores. Y entonces, allí es donde viene la técnica de la rotación de cultivo. Después de sembrar banano, lo que hace normalmente un bananero es volver a sembrar banano. Entonces, progresivamente en el tiempo va acumulando estructuras de resistencia y va acumulando inóculos de cosas que se comen al banano y poco a poco cada vez va a ser más costoso con mayor cantidad de insumos lograr la producción. La técnica contrapuesta es la técnica del conuco o de la rotación de cultivos también. O sea, básicamente, si nosotros sembramos banano, debemos buscar sembrar otras cosas que sean distintas al banano para ir progresivamente disminuyendo la población de cosas que se comen al banano. Cuando posteriormente volvamos a sembrar banano, tenemos menos cantidad de inóculos. Tenemos la problemática de las clamidosporas que tienen una estructura de resistencia que puede durar 14, 15, 20 años. Entonces, en teoría deberíamos hacer rotaciones de cada 20 años para evitar la incidencia de la enfermedad. Pero eso no es necesariamente así. Se dice que son 20 años, pero eso es una curva. Tal vez no sé si sea así o si sea así. ¿Ok? Pero el hecho es, vamos a suponer que sea así, es lo más probable. Los primeros años muchas esporas mueren y en la medida que van pasando los años, la cantidad de esporas que quedan en el suelo son cada vez menor. Y entonces las probabilidades de que caiga el Fusarium nuevamente va disminuyendo en la medida en que la rotación dure más años. Entonces una propuesta pudiera ser, o sea, rotar bananos con cultivos que se muestren resistentes.
En el caso del Fusarium raza 4 y en Fusarium en general, se ha detectado al amaranto, al corocillo como hospederos, malezas hospederas del Fusarium. Y entonces no haríamos nada haciendo una rotación porque el Fusarium sobreviviría en estas malezas. Y cuando volvamos a sembrar otra vez el cultivo, volveríamos a tener otra vez la presencia de la enfermedad como si nada hubiera pasado. Entonces, sin embargo, la asociación de cultivos que ocurre en las técnicas de conuco, que no son de monocultivo, nosotros creamos una gran biodiversidad. Allí en un conuco, en una siembra de cultivos asociados, una siembra indígena, nosotros podemos tener maíz, podemos tener ocumo, podemos tener yuca, podemos tener bananos, podemos tener una diversidad de plantas. Y esa diversidad de plantas crean condiciones para que exista una competencia entre los microorganismos. Y el Fusarium va a tener competencia con los otros microorganismos. Por ejemplo, tricoderma. Y esto van a, incluso por ejemplo las micorrizas, se ha demostrado que tiene una relación inhibitoria del Fusarium. Entonces, al tener biodiversidad, los cultivos son más resilientes al ataque de una enfermedad que en este caso pudiera ser el Fusarium raza 4. Si usted tiene un monocultivo de banano y toda su economía se sustenta única y exclusivamente en banano y cae una enfermedad como el Fusarium raza 4, pues usted está en serios problemas. Ahora, si usted tiene una diversidad de ingresos con diversidad de cultivos y le cae un ataque de Fusarium, de repente vas a tener una merma en la productividad de los bananos, pero el resto de las plantas del conuco, del ecosistema diverso que va a haber allí, va a defenderse del ataque del Fusarium y va a hacer que usted económicamente no entre en unos problemas severos como entraría con el caso del monocultivo. Entonces, aquí mencionan que hay plantas como la yuca, como el puerro chino, como la piña, que reducen la incidencia de la enfermedad. El uso de cubierta vegetal al suelo, alrededor de la base de las plantas, disminuye la incidencia de Fusarium, ¿ok? O incluso la severidad de la enfermedad. Entonces, hay diversas cosas que podemos hacer complementarias que nos ayudarían a defendernos del ataque del Fusarium. Yo tengo una experiencia en mi ejercicio profesional con el cultivo del liatris. El liatris era una flor que exportábamos desde Venezuela a los Estados Unidos, incluso en una oportunidad se mandó hasta un cargamento para Colombia, donde esa flor tenía una complicación en el desarrollo de su estructura reproductiva, que coincidentemente también era un cormo, al cual le caía Fusarium, y teníamos mucha incidencia de Fusarium al principio. Ese problema lo resolvimos casi en su totalidad, disminuyendo las dosis de riego. Bajando la cantidad de agua que le aplicábamos al cultivo, se crearon condiciones aeróbicas que permitieron el desarrollo de microorganismos que frenaron el desarrollo del Fusarium en liatris. Y progresivamente esa enfermedad fue desapareciendo hasta llegar a un punto donde ya no era importante. Entonces, la modificación de las condiciones climáticas es otro punto que no se menciona aquí en este texto, pero que son fundamentales para lograr el control de una enfermedad como el caso del Fusarium en caso de que se presente. Y en caso de que no se presente, también debemos utilizarla, porque manejar adecuadamente el riego de los cultivos es una forma de frenar enfermedades como la ralstonia, como los nemátodos. Otra cosa es el drenaje del suelo. Si el agua drena y sale de la parcela, nosotros los excesos de humedad ya no lo vamos a tener en el suelo y no van a persistir en el tiempo. Y esto va a hacer que la planta se defienda mejor ante el ataque de Fusarium. Condiciones de plantas saturadas de humedad
son condiciones, son caldo de cultivo para que el fusarium se desarrolle. Experiencias vividas en cultivos como el tomate o en el mismo liatri, y con seguridad en el banano también ocurre. Entonces, sitios como el Magdalena Medio, por allá donde se siembra mucho banano, indudablemente tienen condiciones adversas o muy favorables para el desarrollo del fusarium, ¿verdad? Adversas para el cultivo, porque como llueve tanto, la probabilidad que se mantengan las condiciones de saturación de humedad en el tiempo son altas y el riesgo de que se desarrolle fusarium es alta. Ahora, en los cafetales, en el eje cafetero colombiano, donde las musáceas están sembradas en ladera, haciendo sombra permanente o sombra temporal al cultivo del café, hay tanto drenaje que las probabilidades que se desarrolle fusarium por esas condiciones son bajas y debemos mantenerlas bajas no haciendo riegos excesivos en las épocas secas, para que durante esa época seca la cantidad de inóculos se reduzca de manera importante. No vamos a acabar las clamidosporas, pero si estamos acabando un buen porcentaje de las esporas presentes, reducimos mucho el riesgo de diseminación de la enfermedad. Bueno, luego entonces aquí mencionan una cantidad de desinfectantes que se pueden aplicar al suelo y a la maquinaria, que sería el uso de productos químicos, ¿verdad? Hablan de la esterilización con calor, con la técnica de la solarización. Sin embargo, tienen el problema de la solarización de las esporas que se van en profundidad, que después pueden volver a afectar al cultivo. Luego entonces manejan el manejo de las plantas arbences, que son los que nosotros hablábamos de las malezas, y básicamente reducir las poblaciones de malezas, en este caso portadoras de la enfermedad. Hay una tendencia en Europa, por ejemplo, donde se está pidiendo que el suelo no quede desnudo. Un suelo desnudo es un suelo altamente susceptible a la erosión, a la degradación hídrica, disminuye la infiltración. Entonces, nosotros debemos buscar qué malezas o qué plantas vamos a dejar crecer debajo del banano para que no se propague el fusarium, pero que tengamos el suelo cubierto. Eso es un tema interesante de investigación. Por ejemplo, yo he estado pensando siempre en el uso del maní forrajero, he hecho varios videos de eso, pero yo científicamente no he hecho ningún análisis sobre la susceptibilidad o no del maní forrajero al fusarium y si la posibilidad de que el maní forrajero pueda ser portador de fusarium. Pero igualito que podríamos hablar de eso, pudiéramos hablar de la grama San Agustín, del pasto bermuda, de la batata o cualquier planta rastrera. Hay que estudiarla y hacer una propuesta tecnológica para que el suelo sea cubierto con ese tipo de vegetación, pero nunca el control de plantas arbences para suprimir al amaranto o al corocillo, que son, o algunas gramíneas que son comprobadamente hospederas del fusarium, pero que no implique que dejemos el suelo desnudo, un suelo susceptible a la erosión, a la infiltración y a la degradación y a la pérdida de la biodiversidad de la microflora del suelo. Entonces, esos son aspectos importantes. Entonces, el uso de herbicida indiscriminado no es lo correcto. Entonces, bueno, ese es un tema importante a tomar en cuenta. O sea, es identificar qué malezas son hospederas del fusarium, pero no eliminar las malezas, no eliminar las arbences. Buscar especies que nos den la mejor respuesta. Ok, de los fungicidas habla este escrito de que el uso del carbendazim, entre otros fungicidas, pueden ser una alternativa válida, pero que existe el riesgo de la generación de resistencia y la pérdida de la capacidad de control. Y sugieren el uso del control biológico. Y entonces allí tenemos el caso del tricoderma, tenemos el caso del Bacillus subtilis, que están reportados aquí como unas excelentes estrategias de control. Y lo que más me llamó la atención es que las mismas micorrizas produce cierta repelencia, protección de las plantas al ataque del fusarium. Aquí mencionan a Streptomyces. Bueno, ya hemos hablado del control químico. Habla de fungicidas botánicos. Entonces, por ejemplo, extractos de nin tienen efectos sobre fusarium. Y hay una serie de plantas que pudiéramos hablar de la pimienta,
los clavos, los aceites esenciales de clavo, una variedad llamada Eugenia, la cebolla, el puerro. O sea, en realidad hay varias plantas que producen un efecto de repelencia sobre el fusario. Luego hablan de otro caso que es la transformación genética, que es básicamente cultivos transgénicos que generan mucha suspicacia. Y usando básicamente agrobacterios. Bueno, entonces, en definitiva, las estrategias de control son bien diversas. Hay muchas cosas que podemos hacer para controlar Fusarium en el cultivo del banano. Tenemos que hacer todas las medidas legales que recomienda el gobierno para evitar que lleguen las esporas a nuestros campos de cultivo. Pero si llegan a llegar, queremos decirles que existe una diversidad de estrategias que se pueden aplicar. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, hablando sobre el Fusarium y las distintas formas alternativas, las medidas legales que podemos hacer para controlar esta enfermedad. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.